Dios nos bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Perdón, a todos y cada uno de nosotros. Gracias por la hospitalidad que se nos ha brindado en estos días. Estamos muy contentos, hermanos, cuando se nos dio la información que había una invitación para León. Pues todos nos emocionamos y se nos hacía tarde que llegara el día de venir, hermanos. Y gracias a Dios que Dios los utilizó a ustedes para invitarnos. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por todo el trato que nos han dado. Dios les bendiga y les siga dando siempre esa humildad y ese deseo, hermanos, de compartir sus bendiciones con la iglesia. En esta mañana, hermanos, vamos a dar soporte bíblico al tema al cual estaremos hablando allá en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5. Versículos 17 al versículo 20. Repito la cita, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en manos de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Nuevamente, Padre bendito, acudimos delante de usted en esta hora, primeramente para darle gracias por este momento en el cual hemos de tomar el consejo de su palabra, y queremos rogar y suplicar que usted bendiga a cada familia, a cada hogar aquí representado, a cada amigo, a cada visitante que está entre nosotros, para que la palabra que ha de ser expuesta quede grabada en la mente y el corazón de todos y cada uno de nosotros, para que esa palabra sea puesta en práctica cuando el momento así lo demande. También así, bendito Dios, en esta hora queremos rogar y suplicar por este expositor de su palabra, que me ayude, Padre Santo, me dé fortaleza y bendiga, bendito Dios, el tema, para que todo lo que se hable y se diga sea de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Ayúdenos, Padre Santo, para ello, y bendiga grandemente a toda la audiencia, Padre bendito. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, agradecemos y pedimos esto. Amén. Amén. En las etapas de la vida, hermanos, del ser humano, una de las más sobresalientes es cuando nosotros venimos a ser parte de la edad adulta. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la edad de 18 años, la autoridad o la ley nos acredita como independientes para ser personas ya responsables, tener derechos más fuertes y sobre todo tener obligaciones como mayores de edad. A esa edad el gobierno nos pide a todos y cada uno de nosotros en su momento que saquemos una credencial para votar. Un tiempo fue el IFE, pero ahora es el INE. Y ahora, en ese momento, hermanos, nosotros somos acreditados legalmente como personas adultas. A esa edad ya somos acreditados también para poder tomar decisiones como casarnos o pasar al matrimonio. Y cuando nosotros pasamos al matrimonio, hermanos, es un mandamiento instituido por nuestro Dios. Podemos ver nosotros en el matrimonio, hermanos, primeramente la felicidad del matrimonio. Podemos ver lo bonito que es estar en matrimonio, lo bonito que es tener una esposa, lo bonito también que es tener un esposo. Y es algo maravilloso el matrimonio. Pero luego, dentro del mismo proceso del matrimonio, dentro de la misma trayectoria del matrimonio, empiezan a haber pruebas, empiezan a haber luchas, empiezan a haber tempestades, donde empiezan a presentarse los problemas en el matrimonio. Y a veces en esos problemas que hay en el matrimonio, vienen días en los cuales tenemos ese distanciamiento con nuestra esposa, ese distanciamiento con nuestro esposo, que viene, hermanos, cada día a hacerse más desgastante, estar en una situación de pelea. Y pasa un día y la situación de pelea es difícil. Y pasan 2 días y la situación empeora más todavía. Y pasan 3 días y la situación es peor todavía. Es difícil, hermanos, estar en una pelea en el matrimonio. Pero Dios, hermano, fíjese bien, manda a la reconciliación
del matrimonio. Pero en esta mañana, hermanos, no queremos hablar de la reconciliación del matrimonio. Queremos hablar de la reconciliación con nuestro Dios. Y ese es el tema al cual ustedes han asignado, hermanos, para esta actividad. Reconciliados con Dios. Ya desde el viernes se han tratado algunas preguntas para llevar el tema por ciertos rumbos. Primeramente, nuestro hermano Iván habló de la pregunta, ¿por qué reconciliarnos con Dios? Y el hermano llevó todo el rumbo sobre esa pregunta, el tema. Y después nuestro hermano Cristóbal, el día de ayer, también llevó el tema por otra pregunta. Y esa pregunta fue, ¿cómo reconciliarnos con Dios? Pero ahora, en esta mañana, hermanos, hermanas, amigos, visitantes, vamos a llevar el tema por otra pregunta diferente. Y esta pregunta es, ¿para qué reconciliarnos con Dios? Y primeramente, como asunto número 1, para que no seamos condenados. Allá en Marcos, en el capítulo 16, en su versículo 16, la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras, hermanos, hermanas, directamente dadas por nuestro Señor Jesucristo, hablan acerca, hermanos, de esa condenación, fíjese bien, la cual obtendrán algunos, o obtendrán muchos, hermanos, a través de no reconciliarse con Dios. Es por ello que es necesario que la reconciliación con Dios es obligatoria, es necesaria para mantener, hermanos, esa libertad y no ser condenados. Es importante entonces, hermano, hermana, que entendamos nosotros que lo único que nos puede salvar de la condenación es creer en Jesús y es ser bautizado. Así lo está diciendo claramente el Señor Jesús en este pasaje el cual estamos leyendo. Pero ¿qué es la condenación? Es algo que nos debemos preguntar todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es la condenación? Bueno, la condenación, hermano, hermana, amigo, visitante, es considerar a alguien culpable de pecado. Esa es la condenación la cual enfrentamos nosotros en esta vida. Considerar a alguien culpable de pecado. Si vamos a Génesis, en su capítulo 8, versículo 21, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es una promesa de parte de nuestro Dios. Y aquí en este pasaje, en esta enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, podemos ver que nuestro Dios nos habla acerca de a partir de cuándo considera a alguien culpable de pecado. Ahí dice claramente la Escritura, hermanos, que desde el principio de la juventud, fíjese bien, es decir, desde el principio que iniciamos ese proceso de ser independientes, de ser totalmente libres para decidir, en ese momento, hermano, hermana, nosotros venimos a ser portadores de ese mal. Nosotros venimos a tener parte, venimos a ser considerados como alguien que está en condenación. Porque desde el principio de la juventud del ser humano es cuando inicia la maldad. Desde el principio en que el ser humano está iniciando a vivir la vida como adulto, es cuando viene la maldad entonces. Es cuando está en ese proceso de ser encaminado hacia el juicio donde se va a declarar totalmente condenada la persona. Y nosotros debemos entender, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que no hay más opción que ser reconciliados con nuestro Dios a través de su Hijo amado, Cristo Señor, nuestro Salvador. Nadie más nos puede reconciliar sino solamente Jesús. Nadie más. Es importante, hermanos, que nosotros tomemos con toda seriedad lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Es importante, hermano, amigo que está entre nosotros, que haga una reflexión en su vida acerca de cuál es mi camino que estoy llevando en esta trayectoria durante esta vida. Porque desde que tengo la edad de ser un joven, desde que cumplimos aproximadamente esa libertad para decidir, entonces estamos considerados como gente mala
como gente que está en esa condenación. Muchos han enseñado, hermanos, allá afuera, que el niño es condenado desde el nacimiento y que hereda un pecado a través de su descendencia. Pero eso es falso, hermano. La Escritura eso lo desmiente. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice la palabra de Dios: todas las almas son mías, dice Jehová. El Padre no llevará el pecado del Hijo. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Quiere decir entonces, hermanos, hermanas, amigos visitantes, que eso es una doctrina totalmente errada, una doctrina que apostata a la doctrina correcta de nuestro Dios. Y no hay más, fíjese bien, que entender que el niño, desde el momento en que nace, desde el momento en que está concebido, ese niño es totalmente inocente delante de la presencia de nuestro Dios. Allá en Mateo, en su capítulo 19, versículo 14, la palabra de nuestro Dios nos dice directamente por los labios de nuestro Señor Jesucristo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, hermanos, hermanas, el pecado, fíjense bien, somos culpables de pecado, venimos a ser condenados a partir desde que inicia nuestra juventud. Yo no sé si en este momento aquí hay algún joven que no ha sido bautizado, pero es importante que esté haciendo reflexión acerca de las palabras las cuales se están hablando de la Escritura, porque de aquí depende, fíjese bien, el objetivo eterno, el propósito eterno por el cual todos y cada uno de nosotros estamos aquí en este lugar con el fin y el propósito de alcanzar y de tener esa reconciliación con nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiere decir esto entonces, hermanos? Que todos, absolutamente todos, desde el principio de la juventud, cuando viene el mal a nuestra vida, cuando inicia a practicarse esa maldad, absolutamente todos estamos destituidos. ¿De dónde? De la gloria de nuestro Dios. Todos. No hay nadie, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que pueda decir: yo en mi juventud no he pecado. La Escritura dice que todos, desde la juventud, hermanos, fíjense bien, practicamos la maldad. Los tiempos de Noé, hermanos, que es el tiempo al cual refiere Moisés, ahí en Génesis, capítulo 8, versículo 21, hermanos. Dice la Escritura que la humanidad estaba perdida. Dice la Escritura que la humanidad estaba enfocada a hacer solamente el mal, desde el principio de la juventud. Entonces es importante que entendamos, hermanos, hermanas, amigos visitantes, que la persona, fíjese bien, en ese momento que estaba practicando la maldad, estaba condenada. Dice el apóstol Pedro, ya en el capítulo 3, aquellas personas, dice, aquellos espíritus encarcelados de los cuales habla ahí, hermanos, pues son esas personas que vivieron en los tiempos de Noé y que están ahí, fíjese bien, ya en ese proceso de recibir solamente el juicio y decir: ustedes condenan. Es importante entonces, hermanos, hermanas, amigos visitantes, que nosotros entendamos que el único, el cual puede reconciliarnos con Dios, es Jesús. Dios, hermanos, Dios no quiere que nosotros seamos condenados. Dios quiere que de todos y cada uno de nosotros procedamos a ese arrepentimiento. Dios tiene grande misericordia para con nosotros, que nos ha demostrado ese amor tan grande a usted y a mí y a las personas allá afuera. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es importante, hermano, hermana, fíjese bien, que nosotros entendamos que Dios tiene ese grande amor para todos y cada uno de nosotros, y que Dios quiere que no seamos condenados, que aprovechemos esa oportunidad, hermanos, fíjese bien, para estar reconciliados ¿con quién? Con nuestro Dios. Pero ¿cómo será la condenación? Bueno, el Señor Jesús, hermanos, dice en Mateo capítulo 25, versículo 41, lo siguiente. Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice así la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. La condenación, entonces, hermanos, va a ser un juicio. Esa condenación, hermanos, es declarar a alguien imperdonable del pecado. En eso consta la condenación del día del juicio final. Es decir, que ya no hay ninguna oportunidad de obtener algún tipo de perdón. En ese momento, hermanos, se va a llevar la condenación de parte de nuestro Dios. Pero ¿quiénes son aquellos que están ahí en esa izquierda? ¿Quiénes son aquellos que van a ser reprobados delante de nuestro Dios? Bueno, son aquellos que nunca se han querido reconciliar con nuestro Dios. Por más que se les explica, por más que se les enseña, por más que se les invita a las actividades de la iglesia, y no quieren saber nada de nuestro Dios. Bueno, esas personas que dice aquí el Señor Jesús, son aquellas que estarán en aquel día, allá a la izquierda, y son aquellas que serán reprobadas delante de nuestro Dios, y les dirá: apartado de mí, maldito, hacedor de maldad. Es importante entonces, hermanos, que tomemos con toda seriedad nosotros esto. Es importante, amigos visitantes, que este momento en el cual usted ha venido a este lugar, haga una reflexión en su vida y considere el mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que entendamos que nuestro Dios nos está llamando y nuestro Dios nos está dando a entender que quiere que todos y cada uno de nosotros vengamos a ser reconciliados a través de su Hijo Jesucristo. No hay nadie más que pueda reconciliarnos hacia ese camino, hacia ese lugar eterno, sino solamente Jesús. Reconciliados con Dios. Es el tema el cual estamos viendo. Dios no quiere, hermanos, que ninguno perezca. Dios quiere, hermanos, que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces podemos ver el grande amor de Dios, hermanos, en el cual Dios nos dice a través de su palabra, a través de su enseñanza, que Dios no quiere que nadie sea condenado. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros, que toda la humanidad, mejor dicho, hermanos, proceda a ser reconciliados con nuestro Dios. Eso es el amor de Dios, hermanos, ese amor ágape, ese amor inmenso de parte de nuestro Dios, el cual quiere que todos y cada uno de nosotros, hermanos, tengamos esa oportunidad de estar reconciliados. Nadie, hermanos, va a decirle al Señor en aquel día: Señor, yo no tuve esa oportunidad. Dios ya pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Así que, amigo, amiga, que ya tiene tiempo estudiando y que se le ha estado enseñando a través de estudios de evangelismo, considérelo, por favor. Hermano, hermana que está retirado de la iglesia y que no participa en las actividades, considérelo, por favor. Estamos viendo el tema, hermanos, reconciliándonos con Dios. Bajo la pregunta: ¿para qué reconciliarnos con Dios? Bueno, como segundo asunto, hermanos, para que vengan tiempos de refrigerio. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo no sé, hermanos, si usted se ha puesto a pensar en esto, pero pareciera ser la palabra de Dios aquí, hermanos, que nos estaría hablando de un momento de convivencia feliz, de un momento en el cual nosotros estamos degustando de algunos alimentos. Literalmente, hermanos, pudiera verse de esa manera. Pero la palabra de nuestro Dios no nos está hablando en ese sentido literal, sino que nos está hablando en un sentido espiritual. Esos momentos felices, esos tiempos, hermano, en los cuales solamente a través de Jesús, reconciliándonos con Dios, es, hermanos, como podemos obtener esos tiempos de refrigerio. No hay ninguna otra manera de obtener esos tiempos de refrigerio, sino solamente reconciliándonos con Dios a través de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Yo no sé, hermano, si usted se acuerda el día que fue bautizado. Yo no sé si usted se acuerda cómo fue esa noche, la primera noche, en el día en que usted fue bautizado. Pero me imagino, hermanos, que todos coincidimos en lo mismo.
que ese día fue el día más hermoso para todos y cada uno de nosotros. Que esa noche fue la noche más bonita para todos y cada uno de nosotros. Porque esa noche, ese día, nos reconciliamos con nuestro Dios a través del bautismo. Y sentimos que en la noche, hermanos, cerramos los ojos y nos dormimos. Y los volvimos a abrir. Y amaneció. Y cuando usted ve el reloj y dice, me acosté a las 9 de la noche y son las 7 de la mañana. Dormí bastante. Porque es un tiempo de refrigerio. El alma no tenía pecado en ese momento. Estaba limpia, recién nacida de las aguas del bautismo. El alma estaba recién reconciliada para con nuestro Dios. Y en eso constan los tiempos de refrigerio. En las bendiciones, hermanos, fíjese bien, que nuestro Dios nos da a través de el ser bautizados, a través de el ser reconciliados. Dice la Escritura allá en Efesios, en su capítulo 1, en su versículo 3, lo siguiente. Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3, perdón, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quiere decir esto entonces, hermano, hermana, amigo visitante? Que desde el momento en que somos reconciliados con Dios, somos sentados en los lugares celestiales. Es un privilegio bastante hermoso, hermanos. Es un tiempo de refrigerio, entender y comprender a la luz de la palabra de Dios las bendiciones las cuales obtenemos. Yo no sé cómo se siente usted cuando sale del servicio y se va a su casa, pero yo me imagino que todos coincidimos en que cuando llegamos a casa y adoramos a nuestro Dios, nos sentimos contentos, nos sentimos gustosos, porque hemos alabado, porque hemos glorificado al único Dios de la tierra, al único Dios del universo, al Creador. Le hemos servido y le hemos adorado a través de la adoración. Y es un momento de felicidad en cada uno de nosotros. Porque son los tiempos, hermano, fíjese bien, de refrigerio. Son las bendiciones las cuales Dios nos da. Y nos sentimos confiados, hermanos, de que venga la noche, venga la prueba que venga, sabemos que estamos sirviendo a Dios y que estamos reconciliados y que estamos obteniendo esos tiempos de refrigerio, esas bendiciones dadas por nuestro Dios a través de la reconciliación de su Hijo, con su Hijo Jesucristo. Pero ¿cuáles más bendiciones podemos decir? Bueno, recibimos también la bendición, la principal, hermanos, fíjense bien, de tener la salvación. Marcos capítulo 16, versículo 16, ya lo leímos hace un momento. El que creyere y fuere bautizado, ¿cuál es el resultado? Será salvo. Así de fácil, hermanos, obtendrá la salvación. Ese es un tiempo de refrigerio, hermanos, fíjense bien, en el cual nosotros debemos sentir esa tranquilidad y esa paz de estar reconciliados con nuestro Dios, porque hemos obtenido la salvación a través del bautismo. Pero también, hermanos, fíjense bien, estos tiempos de refrigerio, esas bendiciones espirituales las cuales recibimos, es que al ser bautizados, fíjense bien, recibimos el perdón de pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la palabra de Dios: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense qué bonita bendición. Recibir el don, es decir, recibir un regalo de parte de nuestro Dios. Y esto es tener la presencia de nuestro Dios en cada uno de nosotros de forma permanente, hermanos. Ese regalo Dios nos lo da al ser bautizado. Ese regalo Dios nos lo da a usted y a mí para que ande con nosotros las 24 horas, los 365 días del año. La presencia de Dios con nosotros a través del don del Espíritu Santo. Dice un hermano, es que yo siempre voy solo cuando salgo. No va solo. No vamos solos nunca. Porque ese don del Espíritu Santo, el cual Dios nos dio, viene de Dios y es perfecto.
y está de forma permanente en nuestras vidas. Debemos entender entonces, hermanos, que nunca vamos solos. Decía un hermano, ¿cómo que se van a ir de noche? No vamos solos, hermanos. Dios nos dio el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados, ese regalo tan hermoso para que esté con nosotros al tanto de nuestra carrera espiritual. Tantas y tantas bendiciones, hermanos, que Dios nos da a través, fíjense bien, de ser reconciliados por nuestro Dios. Debemos entender entonces, hermanos, amigos visitantes, que es muy hermoso estar reconciliados con Dios. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. También, hermanos, recibimos la bendición de estar en la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiere decir entonces que al ser bautizados somos añadidos, hermanos, a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo, a la iglesia a la cual Él compró con su sangre. Qué bonito, ¿verdad? ¿No se les hace bonito esto? Amén. Es una bendición hermosa, en la cual, hermanos, todos y cada uno de nosotros debemos valorar y debemos tener esa tranquilidad, debemos tener esa paz, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar correcto, estamos sirviendo en la doctrina correcta, estamos sirviendo en la iglesia correcta y estamos sirviendo a Dios correcto. Ese resultado, hermanos, debe de ser esa confianza, esa fe total en lo que nosotros estamos profesando seguir. Hace un día uno de los hermanos que predicaba preguntaba: ¿quién está listo ya, hermanos, para anhelar y desear la segunda venida de Jesús? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Quién está listo? ¿Quién puede decir que venga el Señor? ¿Solamente los que estamos reconciliados con Dios? Pero los que no están reconciliados con Dios, que no vengan, que se espere un poco más de tiempo. Todavía es difícil. Necesito aclarar unos problemas familiares. Necesito aclarar unos problemas en la iglesia. Necesito aclarar también unos problemas en el trabajo. Necesito aclarar unas cosas con los vecinos. Que no venga todavía el Señor. Reconciliados con Dios. Y el único que nos puede reconciliar es Jesús. Nadie más. Y tantas más bendiciones que recibimos como tiempos de refrigerio en esa carrera espiritual para todos y cada uno de nosotros. Sabemos que recibimos también un abogado, hermanos. Ese abogado es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en su capítulo 2, versículo 1, lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Yo no sé, hermano o hermana, si usted alguna vez ha caído a tener la necesidad de contratar un abogado. Pero ese abogado, hermanos, cuando le aborda, le dice de su caso, se lo platica, se lo hace saber, y él lo empieza a analizar, y le dice: nos podemos llevar de 1 año a 1 año y medio en ese problema. Pero yo necesito, le dice el abogado, que me empieces a dar dinero para empezar a mover los papeles, y empezar a sacar los expedientes, y ver todos los archivos, y analizar bien el problema. Y todo abogado, humanamente hablando, le dice: sí ganamos, ten la seguridad que ganamos. Pero pasa el año, hermanos, y se empieza a complicar el problema. Y se va a llegar el día, hermanos, del juicio final en el juzgado, y resulta, hermanos, que lo perdió ese abogado. En pocas palabras, ese abogado es un abogado falso, hermanos, que solamente le hizo creer que le iba a ganar el juicio, pero no. Bueno, espiritualmente hablando, hermanos, nosotros tenemos un abogado totalmente lo contrario. Ese abogado, hermano, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Él nos garantiza, fíjense bien, presentarnos inocentes delante de nuestro Dios en aquel día, siempre y cuando nosotros nos reconciliemos con nuestro Dios, hermanos.
Él tiene ese poder. Su sangre preciosa tiene ese poder, hermanos. Amigo visitante, entiéndalo por favor. Lo único que lo puede reconciliar con nuestro Dios es Jesús, a través de las aguas del bautismo. Es un abogado fiel, es un abogado, hermanos, todopoderoso, es un abogado, hermanos, que tiene esos atributos divinos de ganar todos y cada uno de los casos de tantas y tantas personas que quieren ser reconciliadas con nuestro Dios. Estamos viendo el tema, hermanos, reconciliándonos con Dios. Estamos viendo bajo la siguiente pregunta: ¿para qué reconciliarnos con Dios? Y como tercero, hermanos, debemos reconciliarnos con Dios para que tengamos vida eterna en el cielo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué bonita promesa, hermanos, de parte de nuestro Dios para todos y cada uno de los que hemos sido reconciliados y para todos y cada uno de los que decidan ser reconciliados, hermanos. Que en aquel día, a través de Jesús solamente, fíjense bien, obtendremos la vida eterna. Dios quiere, hermanos, fíjese bien, que usted y yo, que también usted, amigo o amiga que está entre nosotros, sea parte de la vida eterna. Pero siempre y cuando se tome la decisión de reconciliarse con Dios. Si no hay reconciliación con Dios, no hay vida eterna. Si no hay reconciliación con Dios, no hay tiempos de refrigerio. Si no hay reconciliación con Dios, entonces viene la condenación. Tenemos que reflexionar en esto, hermanos. Tenemos que reflexionar en esto, amigos visitantes que están entre nosotros. Las cosas de Dios no son juego. Las cosas de Dios son cosas serias. Las cosas de Dios, hermanos, son algo, hermanos, en lo cual nosotros debemos considerar sumamente importante en nuestra vida diaria. Si estamos en el trabajo, debemos ser cristianos. Si estamos en la escuela, debemos ser cristianos. Si estamos con los vecinos, debemos ser cristianos. Si estamos con los amigos, debemos ser cristianos. Porque si no, hermano, fíjense bien, estamos menospreciando esa reconciliación con Dios. Y Dios, hermanos, es justo. Y Dios a cada quien dará según lo que merece. Dios no es juego. Muchos, dice el Señor Jesús, me dirán en aquel día: Señor, Señor. Dice Jesús: no seas hipócrita. Un hipócrita es un actor, hermano, es alguien que finge algo. Seas hipócrita. Me decía el Señor, pero tus hechos negaban que me respetaras como Señor. Apártate de mí, maldito, hacedor de maldad, preparado para recibir el castigo en el fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Así que debemos entender, hermano, hermana, amigo visitante, que a través de esta reconciliación con Dios, hermano, nosotros vamos a obtener esa vida eterna. Y nuestro Dios, hermano, no quiere entonces que nadie, absolutamente nadie, hermanos, vaya a esa condenación. Dios quiere que usted y yo, hermano, hermana, que también usted, amigo visitante, joven, señorita, que no se ha bautizado, entendamos perfectamente todos que Dios quiere que tengamos esa vida eterna. Pero ¿cómo encontramos la vida eterna? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Bueno, escudriñando las Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante entonces, hermano, hermana, amigo visitante, que nosotros estemos al tanto de este mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo en constante uso al estar escudriñando la Escritura. Es triste ver en ocasiones como el hermano a veces abre la Biblia en la iglesia y lo primero que sale es una cucaracha, hermanos. ¿Por qué cree que sale eso? Porque no abre la Biblia entre semana. La cucaracha vio la Biblia ahí que estaba arrumbada y dijo: aquí me han ido, aquí vivo, no se mueve esto.
Es triste, hermanos, ver eso. Que la Escritura se abre solamente los domingos. Y no estamos siguiendo ese mandamiento, hermanos, en el cual nosotros debemos estar escudriñando la Escritura. A veces la Biblia está empolvada. Y a veces decimos, hermano, no entiendo por qué mi familia está desanimada. Hermano, no entiendo por qué mi familia no quiere saber nada de Dios. Nunca nos ven nuestros hijos que abrimos la Escritura. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y si en mi hogar, hermano, no se escucha la palabra de Dios estudiándose, automáticamente no va a haber fe. No van a hacer el creer. Por eso es importante que entendamos que la vida eterna, hermanos, fíjense bien, la cual obtenemos a través de reconciliarnos con Dios, es a través de escudriñar las Escrituras. Porque en ellas, dice el Señor Jesús, os parece que tenéis la vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna, hermanos, es un don de Dios, es un regalo de Dios que viene únicamente a través de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere decir esto entonces, hermano, hermana, amigo, visitante? Que solamente en Cristo, solamente en Jesús podemos nosotros obtener esa vida eterna. Nadie más nos la puede dar. Muchos creen que porque son personas buenas, muchos creen que porque son personas que respetan al prójimo, piensan que con eso ya se van a salvar. Piensan que con eso ya son reconciliados con Dios. No, es necesario comparecer ante Cristo, hermanos. Es necesario comparecer a ese tribunal al cual Jesús va a demandar en aquel día, hermanos. Pero Jesús va a demandar de todos y cada uno de nosotros que de por medio esté esa reconciliación con nuestro Dios a través del bautismo. Esa reconciliación con Dios a través de la sana doctrina. Esa reconciliación con Dios a través de la iglesia verdadera. Si no, no hay reconciliación. También, hermanos, la vida eterna es una morada, hermanos, donde irán los justos en el juicio final. Dice Mateo capítulo 25, versículo 46, lo siguiente: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, la vida eterna, hermanos, es el lugar donde han de estar aquellos que sean reconciliados con Dios. Aquellos, hermanos, que nos esforcemos día con día en agradar y servir a nuestro Dios, hermanos, como Él lo manda, con la sana doctrina, a través de su palabra. Dice Apocalipsis 21:4 lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Es decir, que nos da una descripción solamente, hermanos, el Señor, fíjese bien, a través de su palabra, de cómo será aquella vida eterna, la cual se obtiene única y exclusivamente reconciliándonos con Dios. Si no hay reconciliación con Dios, entonces no hay vida eterna, y viene a venir lo contrario, que es la condenación. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, hermanos, hemos visto el tema reconciliándonos con Dios. Y lo vimos bajo la siguiente pregunta: ¿para qué reconciliarnos con Dios? Y el primer asunto el cual tratamos: para que no seamos condenados. ¿Para qué reconciliarnos con Dios? Como segundo asunto: para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Para qué reconciliarnos con Dios? Tercero, para que tengamos vida eterna en el cielo. Es importante, hermanos y hermanas, amigos visitantes, que todos y cada uno de nosotros tomemos con toda seriedad este tema de la palabra de nuestro Dios. Yo no sé si en esta mañana haya alguna persona aquí que ya tiene tiempo estudiando,
Alguna persona que se le ha presentado algún tema de evangelismo y que ya tiene algún tiempo quizá estudiando y analizando la palabra de nuestro Dios. A lo mejor ya tiene años de oyente en esta congregación y ya sabe lo que se necesita conforme a la sana doctrina para venir a reconciliarse con Dios. A lo mejor usted, joven señorita, que se reúne en esta congregación, pero no ha sido bautizado, no se ha reconciliado con Dios, ya lo está contemplando, ya lo está considerando. Bueno, le invitamos a que recapacite, a que haga una reflexión en su vida y tome con toda seriedad este tema, porque debido a esta gran decisión de reconciliarnos con Dios, depende nuestra morada eterna. O hay un destino, o mejor dicho, hay un lugar de una vida eterna, o hay un lugar de un castigo con un fuego eterno. Así que, escojamos, seamos prudentes. Probablemente también haya algún hermano aquí entre nosotros que se ha retirado delante de nuestro Dios. Le han invitado y ha estado asistiendo, pero todavía no se reconcilia con Dios, porque el pecado el cual ha cometido le ha separado delante de nuestro Dios. Y ese pecado en el cual no se ha puesto a cuentas le mantiene ahí sentado y no participa en las actividades de la iglesia delante de nuestro Dios. Bueno, también le invitamos a que recapacite, también le invitamos a que reflexione y que aproveche la oportunidad que en este momento se va a dar al entonar el himno de invitación. Si alguien entre la audiencia quiere venir y ser bautizado, en este momento que se ha de entonar el himno, le invitamos a que pase. Pero si hay algún hermano, alguna hermana que está retirado delante de nuestro Dios y quiere reconciliarse con Dios, quiere retomar el camino el cual inició y se separó por un tiempo, le invitamos también a que cuando se entone este himno pase, para que nuestro hermano encargado le lleve a Dios en oración. Y todos juntos, hermanos, nuestro hermano nos lleve a Dios en esa oración y le pida a nuestro Dios que sea reconciliado, que retome ese camino el cual se separó por un tiempo. Así que la invitación está puesta, hermanos. Vamos a dejar el lugar al hermano encargado de traer el himno de invitación. Y si alguien quiere pasar al frente, hermanos, tienen toda la oportunidad de hacerlo. Que Dios nos bendiga. Amén.